que en el caso de los líquidos, soluciones líquidas, en el momento que el soluto sobrepasa la cantidad del disolvente, ¿quién se vuelve el nuevo disolvente? Entonces, en el caso de líquidos y líquidos, depende de quién es en mayor cantidad. Entonces, podemos definir el soluto y el disolvente en ese sentido. El que sea en mayor cantidad es el disolvente, el que sea en menor cantidad es el soluto. Bien. Ok, entonces tenemos el nitrógeno, oxígeno, carbón, dióxido de carbono, amoníaco y sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. Y tenemos la estructura. Tenemos el nitrógeno y el oxígeno, son bimoleculares, diatómicas. El dióxido de carbono tiene hibridación sp2, el oxígeno también, el nitrógeno es sp. Y tenemos abajo el amoníaco con emisión sp3 y el sulfuro de hidrógeno, o sea, sulfúdrico con hibridación también sp3. Ok, y en términos de polaridad, tenemos la siguiente columna, nos indica si es polar o no polar, y es no polar cuando no es no polar. Cuando la distribución de los electrones en la molécula es homogénea, ¿no? Entonces, en el nitrógeno y el oxígeno, la distribución es totalmente homogénea. Y es fácil verlo, ¿no? Y en el caso del dióxido de carbono, la distribución también es homogénea, es simétrica en este caso. No es homogénea, pero es simétrica. Y entonces tenemos que el dióxido de carbono es una molécula, ¿qué? No polar. Entonces, si partes la molécula en dos, en términos verticales, pues vamos a tener partes iguales, ¿no? La izquierda y la derecha. A pesar de que tenemos ahí cargas parciales negativas a ambos lados. Es decir, el oxígeno está jalando los electrones a ambos lados de la molécula, pero finalmente es una molécula no polar, porque si divides en dos a la molécula, son idénticas ambas partes. Y después tenemos el amoníaco. Entonces, el amoníaco es polar porque tiene una carga formal, una carga parcial negativa hacia el nitrógeno. Y si dividimos, podemos dividir aquí la molécula en dos partes, pero la parte de la carga formal, de la carga parcial negativa, al estar del otro lado, forma una molécula polar. Entonces, la polaridad es, la parte negativa está hacia el nitrógeno, la parte positiva está hacia los hidrógenos. Y es una molécula muy parecida a la molécula de agua. Tenemos aquí un ejemplo, es el agua protonada, H3O, más. Entonces, son muy parecidos, ¿no? A esta molécula de agua en forma protonada. Después tenemos al ácido sulfídrico, y esta molécula también es polar, tiene una carga parcial negativa hacia el azufre, tiene dos hidrógenos. Se parece muchísimo a la molécula de agua. Bien. Okay. Y tenemos la solubilidad en agua. ¿Qué más tenemos aquí? Un mol de un gas es igual a 22.4 litros. Eso nos va a ayudar más adelante para alguna operación que podamos hacer aquí. Bueno, aquí tenemos más información. Y el peso molecular del agua, peso fórmula, 18 gramos, mol, y la densidad de 1 mililitro es igual a 1 gramo. Ok, la solubilidad del nitrógeno. ¿Cuál es la solubilidad del nitrógeno? En 40 grados centígrados,
es una temperatura relativamente alta. Ustedes pueden meter, literalmente meter, 0.018 gramos de nitrógeno gas a 1 litro de agua. Es decir, pueden solubilizar, ¿ok? Pueden solubilizar 0.018 gramos en 1 litro. 0.018 gramos, estamos hablando de ¿cuántos miligramos? ¿De 18 qué? 18 miligramos de gas de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno, el gas nitrógeno es un poco soluble en agua. Entonces, 18 miligramos, si fuera sólido, lo tendrían en las uñas, lo que les cabe en las uñas. Y eso sería mucho. Entonces, eso es lo que pueden meter ustedes de nitrógeno. Es una molécula no polar y el agua es polar. Entonces, el agua no lo disuelve. No lo disuelve, pero la cantidad que puede ser disuelta es pequeñísima. Y así es con la mayoría de las sustancias. Aunque sean no polares, siempre va a haber una fracción pequeñísima que va a entrar a solución. Entonces, forma un equilibrio. Entonces, al final todo eso de que no se disuelve y si se disuelve no es del todo cierto. Es relativo. Existe una pequeña fracción y es variable dependiendo de las condiciones del medio, del tipo de sustancia, que puede ser solubilizado, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo. Y el oxígeno, a 50 grados centígrados, pueden meter solamente en agua, pues ¿cuánto? 35 miligramos. Es una cantidad pequeñísima. Seguro a 25 grados es mucho mayor, debe ser 70 miligramos o más. Entonces, eso es lo que podemos solubilizar de oxígeno en agua. Y para la vida parece ser suficiente, por ejemplo, en los mares o en las peceras que tenemos en casa. ¿Alguien tiene pecera? Pues bueno, ¿quién de aquí tiene peceras? ¿A quién le encantan los peces? Los pececitos. He tenido, pero ahorita ya no tengo. Ok. ¿Qué necesitas en tu pecera para que tus pececillos vivan por mucho tiempo? ¿Qué debe tener tu pecera? Tienen que tener un filtro, una bomba de agua, y pues dependiendo de los peces, ¿verdad? Si es un pez de agua salada, pues el agua tiene que ser agua salada. Ok. ¿La bomba para qué sirve? La bomba de agua. ¿Cuál es el objetivo de la bomba de agua? A ver, el resto que también haya tenido alguna pecera, que tengan peceras. ¿Cuál es el objetivo de la bomba de agua? Pues lo que con la bomba de agua que yo he visto es que se ensucia menos la pecera. O si tiene un filtro, sirve para eliminar la suciedad, ¿no? De todos los peces, etcétera, lo que le caiga. Y al recircularla, lo que mete también es que mete oxígeno, porque el oxígeno lo están consumiendo constantemente los peces. Y si tú no haces eso, si no metes oxígeno a tu pecera, tus pececillos, pues en algún momento se van a asfixiar. Entonces eso suele ocurrir. Entonces, cuando vean que un pez está tomando aire, o sea, que se va a la superficie y anda ahí abriendo la boca, etcétera, es porque le hace falta ¿qué? Oxígeno. Le hace falta oxígeno. Pobre pececillo. Entonces, si ustedes le meten, agitan la botella, meten oxígeno y eso pues les alivia un poquito, ¿no? El sufrimiento de los pececillos. Pues poco lo que le puedes, bueno, es cierta cantidad lo que puedes pasar de oxígeno a la solución. Y esa es una de las razones de por qué necesitamos ¿qué? ¿Por qué necesitamos la hemoglobina, ¿no? Necesitamos la hemoglobina porque necesitamos pasar mucho oxígeno
en solución en la sangre, y la simple solubilidad del oxígeno no es suficiente para poder llevar ese oxígeno hasta las mitocondrias. Entonces, necesitas un sistema que pesque el oxígeno en los pulmones y lleve ese oxígeno hasta las mitocondrias en la concentración que se necesite para, pues, llevar a cabo la respiración mitocondrial. De otra manera, aunque podemos respirar por la piel, la cantidad de oxígeno que entra por ahí no es suficiente para alcanzar los niveles de oxígeno requeridos. Bueno, y hablando de oxigenación, pues todos sabemos que las personas que están sufriendo el COVID, disminuye generalmente la oxigenación en sangre, y cuando baja de cierto nivel, se les tiene que intubar para forzar la entrada de oxígeno a los pulmones y de esta manera facilitar la toma del oxígeno por la hemoglobina y los eritrocitos, en los eritrocitos. Entonces, bueno, el oxígeno soluble no tiene sus límites y requiere de ayuda, en este caso para ser distribuido en el organismo. ¿Es bioquímica? Sí, es bioquímica. Ok, entonces tenemos por aquí otro compuesto, el dióxido de carbono. ¿Es polar? No es polar, pero la cantidad que puedes solubilizar este gas en agua es mucho mayor. Aquí 45, pues son 970 miligramos. Es casi un gramo. Casi un gramo. Entonces podemos disolver más dióxido de carbono en agua que oxígeno y que nitrógeno. Es interesante, entonces. ¿Por qué? Porque bioquímicamente, ¿qué es lo que producimos en nuestro organismo? CO2, ¿no? O sea, después de respirar, ¿no? Después de respirar, producimos CO2, o sea, esta condenada sustancia. O gas. ¿Ok? Entonces consumimos oxígeno, que es no es polar y es relativamente poco soluble en agua, y producimos CO2, que también es no polar, pero pues es mucho más soluble que el oxígeno. Esto es bioquímica pura. Y entonces necesitas un sistema de transporte de CO2 respuesta. No hay respuesta. Pues sí lo necesitas, pero no tan eficiente como para el del oxígeno, ¿no? Entonces, mucho del CO2 que se produce, se disuelve en el agua. En un litro de su sangre, pues pueden meter casi un gramo de CO2. No es mucho, desde luego. ¿Cuántos litros tenemos? Bueno, dependiendo del peso. A ver, Efraín, de nuevo, recuérdame cuánto pesas. ¿70? ¿69? 68 kilos. 68, y de ahí, ¿cuántos litros de agua tienes? No tengo idea. Bueno, ¿Cuál es el porcentaje de agua? 70%. Ok, ¿cuánto serían entonces? Deje, hago la cuenta. Se pesa 68 Por 70, 300. por 47 litros. 47 litros. Y entonces, ¿cuántos gramos? Gracias, Donovan. ¿Cuántos gramos podrías solubilizar de CO2 en tu cuerpo? Pues 47 gramos, ¿no? Más o menos. Sí. 47 gramos de CO2. Entonces, eso es lo que puedes solubilizar. Y eso es lo que en sí, es una de las razones de por qué
el pH de nuestras células se mantiene relativamente estable, amortiguada, no cambia. Porque esta molécula de CO2 entra en solución y se combina con el agua y forma carbonato ácido o ácido carbónico. Y entonces, formar esta sustancia establece un equilibrio. Buena parte de ese CO2 ahora se va a formar este ácido carbónico. Entonces tú puedes meter mucho más CO2 en solución de lo que aparentemente podrías hacerlo. ¿Ok? Entonces puedes meter mucho más CO2 en solución. La otra parte, sí, se va con la hemoglobina y se cambia con el oxígeno del aire. Hay algunas enzimas que funcionan dependiendo del pH del medio. Entonces aquí el CO2 tiene un papel fundamental en el cambio de la afinidad de la misma molécula y del oxígeno por el pH. Pues eso lo verán en algún punto, o quizás no, en alguna clase mucho más especializada sobre la captación de oxígeno y el papel que tiene el pH. Entonces puedes meter casi 1 gramo. Y de amoníaco es una sustancia polar. Y a 10 grados centígrados puedes meter, ¿cuántos gramos? 900 gramos en 1 litro de agua. 900 gramos. Ok, en 1 litro de agua, pues no, ya no en 1 litro, porque esto se refiere gramos en 1 litro, no en 1 litro de agua netamente, sino en 1 litro en volumen. Entonces, si tienes 1 litro en volumen y 900 gramos son de amoníaco, y si se parece mucho al agua, pues bueno, ocupa casi el mismo espacio, el agua protonada, y entonces el resto del litro, ¿cuánto? O sea, ¿a qué correspondería? Y esto asumiendo que tiene una densidad de 1 gramo por litro, pero es diferente. El resto de la solución es ¿de qué? De agua. De agua, ¿no? 100 gramos de agua. Por eso estaba aquí este número. 100 gramos de agua. Entonces es interesante, ¿no? Entonces, tienes 900 gramos de amoníaco y el resto de la solución es agua. Y esto comparando a una molécula que es polar, que es el amoníaco, con el resto de las moléculas que están arriba, no polares, pues la diferencia es impresionantemente elevada, ¿no? ¿De cuántos órdenes de magnitud? Son como 3 órdenes de magnitud. ¿Qué es un orden de magnitud? Donovan, ¿qué es un orden de magnitud? Es en cientos o miles o centenares. Bueno, los centenares son cientos. Pero sí, básicamente es eso, ¿no? O sea, ¿a qué rango de números se aplica? Correcto. Entonces, una comparación entre números, cuando es una comparación y tú, si la diferencia está si tienes una unidad y está en decenas, la diferencia significa que tienes un orden de magnitud, ¿no? Y si está en centenas, son 2 órdenes de magnitud. Solo contabilicen los ceros. Decenas, por ejemplo, 1 0 o 2 0, pues es una decena, 2 decenas. Un orden de magnitud. Si está en 7 0, por ejemplo, 70 sigue siendo un orden de magnitud, más o menos. Pero si pasa a 100, son 2 ceros, ya estaríamos hablando de 2 órdenes de magnitud. Pero esto abarca de 100 hasta 900, ¿no? Entonces ahí sería una comparación considerando 2 órdenes de magnitud, la diferencia. Pero está en miles, como decía Donovan, ¿serían cuántos órdenes de magnitud? Si comparas uno con miles, ¿cuál es el orden de magnitud? ¿3? Correcto, es 3. Y entonces,
Y entonces, aquí, ¿cuántos órdenes de magnitud son? Si comparas al dióxido de carbono con el amoníaco. Matemáticas. Recuerden que en biofísica vemos matemáticas. Si fuera biología, no le estaríamos poniendo atención a esto. Así les aventaría la tabla como está. Literalmente. Y ¡pum! Pasaríamos. Pero es biofísica. Entonces tenemos que entender esto. Las matemáticas. Entonces, ¿cuántos órdenes de magnitud son? Ya lo comenté, ya lo expliqué. Ahora díganme, repítanme, pero convencidos de que están entendiendo. ¿Cuántos órdenes de magnitud es la diferencia en la solubilidad del dióxido de carbono y el amoníaco en agua? Efraín. 1 por 10 a la 3. Entonces, ok, correcto. Entonces, ¿cuál es cuántos órdenes de magnitud son? Es lo que dijo mi compañero, ¿no? 3 ceros de diferencia. 3 órdenes de magnitud. Punto. Cuando describan algo, comparen y les pidan comentar algo, pueden utilizar órdenes de magnitud. Casi la gente no lo utiliza, es cierto. Pero es una forma muy útil que tenemos para hacer comparaciones. Y claro, también para confundir a los que no saben. Y es correcto, ¿no? Bien, entonces son 3 órdenes de magnitud. Puedes meter una gran cantidad, y también eso es lo que te refleja, que es una gran cantidad de materia lo que puedes meter en solución aquí, en 1 litro. Entonces tienes 900 gramos de un gas, y eso es algo que tampoco, bueno, que quiero que visualicen. Tienes 900 gramos de un gas y 100 gramos de agua, y estos 100 gramos de agua toman a las moléculas del gas y lo mantienen en estado líquido. Ahora lo visualizamos de otra forma. Entonces tienes un gas, 900 gramos, y tienes 100 gramos de agua, y esos 100 gramos de agua sirven para mantener esos 900 gramos de gas en forma líquida. ¿Sí lo captamos? ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Por cada gramo de agua tienes 9 gramos de amoníaco. Ese gramo de agua mantiene los 9 gramos en solución. Interesante, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Sí, está muy padre. lo que padrísimo. vimos, ¿no? Sí. De las características polares. Ajá, ese es el poder de la polaridad del agua. Eso es lo que hace el agua con su polaridad. Es lo que hace con un gas que es polar. Y ahora vamos con un caso mucho más dramático. Con el ácido sulfídrico, sulfuro de hidrógeno. Es muy parecido al agua, es polar, y a 40 grados tú puedes meter en agua 1.86 kilogramos. Entonces, tomas 1 litro de una solución de 1.86 kilogramos de sulfuro de hidrógeno, pues va a pesar pues, poco más de 1.86 kilogramos. Debe pesar por ahí de 1.9 o quizás 2 kilogramos. Es el litro. Entonces es como si tomaran 1 litro de leche que pese el doble de lo que debe pesar. Y lo más interesante es que de ese volumen, la mayor parte es ácido sulfídrico. Casi todo es ácido sulfídrico. ¿Por qué?
¿Cuál es la cantidad de agua que tendrías aquí? Pues es mínima, ¿no? Tienes menos de los 100 gramos. Yo le calculo como 140 gramos de agua. No, bueno, 100. O quizás menos. Bueno, no sé, aquí ya estoy desvariando. Necesito los datos de densidad. No los tengo. Pero es muy poca agua. La mayor parte es de ácido sulfídrico. ¿Será por la característica polar del hidrógeno? O sea, la capacidad de, pues lo que estábamos viendo, ¿no? De disolver y conectar con el agua. O sea, es todavía más polar. Pero ¿por qué pesa tanto la solución? O sea, si un litro de agua tiene con una densidad de 1 gramo por litro, te daría un litro, pues 1 kilogramo, ¿no? ¿Por qué pesa 1.86? ¿Por qué puedes meter 1.86 kilogramos de ácido sulfídrico en un volumen de 1 litro con agua? Aquí nos falta ese dato de cuánto tenemos de agua. Pero puedes meterle 1.86 kilogramos. Entonces, es como lo que estaba diciendo ahorita, de 1 gramo de agua puede sostener como 18 veces al ácido sulfídrico. Sí, es algo parecido, pero de hecho es un poquito diferente. Entonces, lo que quiero es que analicen la estructura del ácido sulfídrico y la estructura del agua. Entonces, por eso tenemos ahí a un ladito la estructura. Son muy parecidos, pero entonces el oxígeno se está como eliminando del agua o algo así. No. ¿Será No, que comparado con la pasada, por ejemplo, el nitrógeno pesa menos que el azufre? correcto. Porque el oxígeno pesa menos que el azufre. Eso es uno. Y dos, en que la molécula de ácido sulfídrico es prácticamente idéntica a la molécula de agua. Son muy parecidas, exageradamente parecidas. La única diferencia es que la esfera del azufre es más grande que la esfera del agua, ¿no? Y por lo tanto, pesa más. Entonces, mientras que en el agua, un mol pesa, ¿cuánto pesa un mol de agua? Un gramo. No, 18 gramos, perdón. 18 gramos, muy bien. Entonces, un mol de agua pesa 18. 18, ok. Tienes 18 gramos por mol y del azufre tienes, perdón, de ácido sulfúrico tienes 34.1 gramos por mol. Entonces, en términos comparativos, una molécula de ácido sulfídrico pesa el doble de ¿qué? Del agua. Casi el doble que una molécula de agua. Y ocupan el mismo ¿qué? Casi el mismo ¿qué? Espacio. Casi el mismo espacio. Por lo tanto, si el amoníaco, perdón, si el ácido sulfídrico, en términos de unidades, en unidades moleculares, podrías meter la misma cantidad que en el caso del amoníaco, entonces se duplica la cantidad, entonces pasa a 1.86 kilogramos, ¿no? Pero en términos de unidades moleculares, puedes meter prácticamente casi lo mismo. ¿Sí me explico? Y como decía Efraín, pues funcionaría como los 100 gramos de agua pescando a los 9 gramos de amoníaco. Entonces aquí funcionaría igual, solo que cada
cada molécula de ácido sulfídrico pesaría el doble que la molécula de agua. Y de hecho el amoníaco, NH3, pesa 17 gramos, es similar a la molécula de agua, y el ácido sulfídrico pesa 34. Entonces, si consideramos lo que dice Efraín, pues sí, sería más o menos lo mismo. 100 gramos de agua pescan 900 y lo obligan a estar en el medio. Y aquí sería 900 por 2, pues 1800, y más o menos dan los números, ¿no? Entonces, más de agua tendríamos más o menos también como 100 gramos. Pescando 1.86 kilogramos de ácido sulfídrico. Pero aquí lo interesante es que esta molécula es prácticamente idéntica a la molécula de ¿qué? De agua, solo que pesa el doble y tiene un carácter fuertemente ácido. Ok, es polar. Entonces, prácticamente buena parte de la solución, pues es ácido sulfídrico. Y es un gas que puede ser retenido en el líquido gracias a estos aproximadamente 100 gramos de agua. Estos 100 gramos pueden mantener 1.86 kilogramos de la materia del ácido sulfídrico en solución. Y eso es impresionante. Y la tabla periódica que tenemos aquí, pues es tiene el objetivo de que veamos, pues bueno, la posición del azufre con respecto al oxígeno, y pues bueno, que efectivamente, pues pesa el doble, ¿no? Ok. Y bueno, aquí hay más información que ahorita no nos sirve. Preguntas con respecto a la polaridad del agua y su capacidad para retener moléculas en solución o mantener moléculas que se irían fácilmente al medio de la parte gaseosa si no tuvieses una molécula polar como es el agua que las obligue a mantenerse, quedarse en estado líquido. Entonces, esa parte es muy interesante. Es una capacidad que tiene esta molécula de agua. Y la diferencia con gases no polares, ¿no? En términos de cuánto puedes meter en solución. Interesante. Muy bien, ¿no hay preguntas? Y No, el agua creo es que el único líquido que tiene como estas. Bueno, o sea, debe haber otros tipos de líquidos, pero bueno, a lo que me refiero es qué otras características tienen otros líquidos respecto a esto. Porque yo supongo que en otros el ácido sulfúrico no tiene la misma solubilidad en otro líquido, ¿no? Y a lo mejor el nitrógeno sí tiene más, cosas así. Claro, esto es muy importante lo que está comentando Efraín. Entonces, tenemos diferentes líquidos y cada sustancia va a tener un diferente grado de solubilidad en estos líquidos. Entonces, va a depender del tipo de sustancia que estés manejando. Entonces, la solubilidad del amoníaco en etanol va a ser diferente, la solubilidad del amoníaco en metanol o isopropanol o butanol, etcétera, va a ser diferente. Lo mismo con el ácido sulfídrico. Su solubilidad en cualquiera de estos líquidos que mencionamos va a ser diferente. Entonces vamos a tener tablas de solubilidades para cada líquido y para cada soluto, considerando este líquido. En términos de gases también vamos a tener tablas de solubilidades y eso nos va a indicar cuánto es lo que vas a poder disolver de esta sustancia en ese líquido. Pero además las solubilidades cambian si tienes mezclas. Por ejemplo, si tienes mezclas metanol agua o etanol agua o propanol agua, isopropanol agua, acetona agua, o alguno de estos éteres que vimos, dimetiléter, etcétera, etcétera, de los ésteres o las cetonas, todas esas combinaciones de líquidos van a tener un determinado grado de solubilidad, capacidad de disolución con respecto a X o Y sustancia. Y esas combinaciones son muy importantes porque te permite disolver o no alguna sustancia, alguna molécula de interés. Y de esta manera tú puedes purificar, separar la materia. Y al separar, pues bueno, eso ya te permite analizar el tipo de compuestos que forman
X mezcla, ¿no? Entonces, pues, los procesos de separación de mezclas utilizan generalmente estas propiedades del agua y sus combinaciones con otros líquidos para poder separar X o Y sustancias. Entonces, ustedes son buenos, ustedes podrían llegar a ser muy buenos técnicos en alguna técnica de separación y podrían analizar pues infinidad de sustancias. Entonces ahí tenemos el cromatógrafo de gases, el cromatógrafo de líquidos, la cromatografía de capa fina, de afinidad también, y tenemos infinidad de técnicas de separación que utilizan combinaciones de líquidos. Esa parte es muy interesante. Y esa tabla, por lo tanto, es muy importante. Pero no nada más es importante, bueno, esto de la solubilidad de líquidos, etcétera. En bioquímica también es importante considerar otro tipo de sustancias, que son los fosfolípidos, que son sustancias hidrofóbicas. Entonces, si no hay más preguntas, podemos pasar a este tema, ¿sí? Que también involucra solubilidad en agua. ¿No hay más preguntas con la tabla anterior? ¿No? Ok. Entonces, el silencio me indica que no. Ok, entonces tenemos sustancias importantes en bioquímica, como son los fosfolípidos. Tenemos varios tipos de lípidos. Tenemos los triglicéridos. Este en sí es un triglicérido. Los fosfolípidos están formados principalmente por dos triacilglicéridos y tienen una cabeza polar, como vimos en una de las tablas que vimos anteriormente. Entonces, la parte hidrofóbica, que es la cadena hidrocarbonada o el alcano del fosfolípido, es la parte amarilla, interacciona con el agua de una manera débil. Y la parte hidrofílica, que es la cabeza polar, que llamamos aquí, cabeza polar, interacciona fácilmente con el agua, porque es un grupo carboxilo. Tenemos ahí interacciones de puentes de hidrógenos y de interacciones de carga formal negativa con la parte polar positiva de la molécula de agua. Pero la parte que nos interesa aquí es la parte de la cadena hidrocarbonada, que es hidrofóbica. Entonces, lo que tenemos aquí es que el agua tiende a ordenarse, se ordena y al mismo tiempo no puede interaccionar con el agua. Entonces, si se ordena aquí, aumenta la entropía del resto de lo que llamamos el bulk del agua. Entonces, el agua ordenada, pues es un agua que estaría en forma sólida y pues eso en términos termodinámicos, pues no se puede mantener, es un estado fuera de equilibrio. Y el sistema lo que va a intentar es alcanzar el equilibrio. Entonces, por lo tanto, estas aguas que están ordenadas, pues por la segunda ley de la termodinámica que vamos a ver más adelante, pues tenderá al desorden. Lo que va a ocurrir es que al generarse este tipo de interacciones de orden-desorden, se obliga a los ácidos grasos a asociarse, se asocian y entonces disminuye el orden y aumenta la entropía y al final se asocian todos los ácidos grasos formando este tipo de estructuras que son micelas en donde tienes el máximo de entropía. Entonces, que formen las micelas en donde el interior es completamente hidrofóbico, donde tenemos las cadenas hidrocarbonadas y una ausencia de agua netamente, es porque el ácido graso tiene una estructura finalmente parecida a lo que tenemos aquí, una especie de triángulo alargado. Entonces, ese triángulo alargado, si lo acomodas en el espacio, pues vas a tener la formación de este tipo de estructuras que conocemos como micelas. Entonces, el sistema alcanza su máximo de entropía, el agua alrededor de estas micelas alcanzan su máximo de desorden, y entonces el sistema, pues bueno, alcanza lo que conocemos como su estado de equilibrio. Entonces, no puedes tener
ácidos grasos solubles porque perturba la entropía del sistema, ordena el sistema y la misma ley de la segunda ley de la termodinámica hace que eso pues no ocurra y tiende al desorden y eso obliga a que se asocien los ácidos grasos. Pero en la parte interna, que es lo que nos interesa, tenemos interacciones tipo de Van der Waals. Entonces, ¿qué es una interacción de Van der Waals? Las interacciones de Van der Waals se dan entre los átomos. Entonces, tenemos una esfera y las esferas, y eso es lo interesante con Van der Waals, es el genio de Van der Waals. Todos conocemos los gases nobles, ¿verdad? Sí. Ok, están acá arriba en la tabla periódica. Entonces, pues, estos gases nobles son netamente esferas perfectas, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No son moléculas. El elemento está netamente en su estado puro, prístino, como esferita, única. Y así están cada uno de estos gases nobles, porque no forman enlaces, no se asocian. Son moléculas, son elementos estables en ese estado. Como los iones, ¿no? Los iones son esferas también estables y están separados en solución. Y la razón, pues ahí en ese estado es como, en ese estado que tenemos acá, rodeados de moléculas de agua, sería el estado de gas noble, ¿no? Este estado. Entonces, súper estable. Este sería el gas noble. Entonces sabemos, bueno, se pensaba que estos elementos no podían interaccionar. No interaccionaban. Pero Van der Waals estableció que sí podía existir tipo de interacción entre ellos a nivel de superficie. Entonces, tenemos esa interacción a nivel de superficie, en donde una parte de esa superficie del átomo tiene una capacidad de atracción. Entonces, ambos elementos, ambos estados, ambas esferas se atraen y pueden interaccionar. Entonces, el que pueden interaccionar finalmente nos lleva a pensar que el estado de agregación de cada uno de estos gases nobles puede pasar de estado gaseoso a estado líquido. La pregunta es, ¿se puede obtener el líquido de cada uno de estos gases nobles? ¿Se puede pasar un gas noble a estado líquido? Donovan. La verdad no sé. Ok, Brian. ¿Cómo, profesor, dijo? ¿Tú puedes pasar un gas noble a estado líquido? ¿Es posible pasar un gas noble a estado líquido? Creo que no, creo que no. O había escuchado sobre el hidrógeno, ¿no? O sea, el hidrógeno por los gases nobles, ¿no? Incluso el oxígeno, que con nitrógeno congelado y algo así, que sí se puede hacer líquido. El oxígeno, pero los gases nobles. Sí, sería, pero no sé si los gases nobles, sí, creo que no, o sea, porque el oxígeno sí es un gas noble, ¿no? Sí. No, en absoluto. Entonces, no, por eso le digo que no, creo que no. ¿Puedes tener nitrógeno líquido? Sí. De hecho, tenemos en el laboratorio y con Roberto. Nitrógeno, sí, ¿verdad? Nitrógeno Para líquido. congelar. Uh-huh. Sí, oxígeno líquido. En teoría también puedes tener oxígeno líquido. Y así con una diversidad de gases. Hidrógeno también, etcétera, etcétera. Entonces, los gases puedes pasarlo a estado líquido, sí. Y estado sólido también. El CO2 lo puedes tener en estado sólido. Entonces, tú puedes cambiar el estado de agregación de un gas
Sí. Es el hielo seco, ¿no? Ajá, Ah, hielo sí. seco, correcto. Ese es el CO2, el famoso hielo seco. Con el que antes pasaba un paletero a las casas vendiendo sus paletas, y lo que tenía en la caja era hielo seco, CO2. Y con eso mantenía la temperatura baja en la caja. Y no se deshacían las paletas. De eso no lo vieron seguramente. Ya lo cuento nada más, y ya ni les pregunto porque ya sé que no lo vieron. Pero este es el caso de gases relativamente comunes, pero los gases nobles, que son monoatómicos, pues en teoría no, menos tendrían la capacidad de interaccionar y menos tendrían la capacidad de formar un líquido. Pero Van der Waals estableció que sí se podía. Y hubo una carrera en la obtención de esos gases nobles, de carrera científica, la obtención de líquido del gas noble, porque se quería alcanzar lo que conocemos como el cero, ¿qué? El cero absoluto. Absoluto. Cero absoluto. Eso es lo que se busca en la ciencia. Esto ya se ha logrado, es muy, muy cercano al cero absoluto. Y eso se hace gracias a, antes de la utilización de los gases, perdón, de los láseres, para eliminar el movimiento de los átomos, se utilizaban gases nobles, ¿no? Y entonces, Van der Waals estableció que es posible que estas dos esferas atómicas interaccionen y se pueden asociar, de tal forma que puedas tener estados de agregación de un gas noble. Y lo que sucede es que estas esferitas son como, o sea, los átomos son como canicas con gelatina, o sea, son pegajosas. Pero solamente solamente en la superficie existe esa propiedad de ser pegajosa. Pero no es extremadamente pegajosa, es pegajosa, ligeramente pegajosa. Pero es suficiente para que a altas presiones y bajas temperaturas, tú puedes obligar a un gas noble a formar, ¿qué? Un líquido, pasar de gas a líquido. Claro, el problema es que eso solo existe en la superficie y tú no puedes obligar a que dos elementos se unan. Aunque sí se puede, y es la fusión nuclear, y entonces generarías nuevos elementos. Pero bueno, para eso requieres altas cantidades de energía y bueno, eso solamente en reactores nucleares sí se obtiene. Ok, entonces, pero ese carácter pegajoso que tenemos en la superficie es una energía exageradamente baja. Lo van a encontrar por ahí en algunos libros. A ver, sí. Voy a conseguir este gráfico. Hay un gráfico que me interesa mostrarles. Ok. Aquí está. Aquí está. Bueno. Ok, y ahí queda. Entonces, tienes una distancia, que es la distancia de Van der Waals. Esa distancia es la distancia efectiva de interacción. Yo no puedo mover el resto. Bueno.
Ok, más o menos así quedaría. Entonces, tienes una distancia efectiva, que lo vemos aquí en la parte sombreada de amarillo. Si pues sí la ven, la parte sombreada de amarillo. Entonces, BL y BG son los centros. Nada más que ya no puedo mover las esferas, ¿no? Es complicado. Pero son los centros de las esferas. Y, no, a ver, no, este sería el centro. No, este sería el área marcada, sombreada con amarillo, serían las superficies de interacción. Entonces, no, las esferas aquí son más grandes. No es cierto eso, lo que comenté hace rato. Entonces, el área marcada con amarillo es la superficie de interacción. La línea roja y la línea verde es parte del diámetro de cada una de los átomos, en donde esos diámetros entran en contacto. Sí, eso es. Entran en contacto, las esferas pueden entrar en ambas superficies y esta es el área de interacción. Pero si tú quieres ir más allá, es decir, si quieres combinar las dos esferas, necesitarás una gran cantidad de energía. Entonces, aquí lo que marcan como P es la cantidad de energía. Entonces, la cantidad de energía se va al cielo inmediatamente, o sea, se va hasta arriba, y por lo tanto, no puedes pasar cierto nivel de la superficie. Es como combinar dos canicas, pues exactamente lo mismo, lo vas a poder hacerlo. Necesitas una gran cantidad de energía para combinarlos. Entonces es lo mismo aquí con estos átomos. Entonces, la línea sombrea, marcada con la línea discontinua de color gris, horizontal, esa sería, pues bueno, sería cero energía, ¿no? Cero energía. Hacia arriba sería cierta cantidad de energía, interacción. Y hacia abajo tendríamos ya energías de repulsión. Sería al revés. Que no, tendríamos energías de repulsión y energías de atracción. Entonces, la parte amarilla es la de repulsión, la parte sombreada de azulita sería la de atracción. Es un poquito más diferente de lo que lo estaba comentando. Sería esta parte, sí. Así. ¿Ok? Y después inmediatamente tendríamos energías de repulsión. Ok, sería la explicación correcta. ¿De acuerdo? Y entonces, el tipo de interacción que tenemos aquí en la parte sombreada de amarilla, en la misela, todos chequen ahí, la parte sombreada amarilla sería ese tipo de interacciones de Van der Waals que está aquí sombreado en azul. Entonces, es una región mínima, es pequeñísima, pero es la parte de atracción. Entonces, las interacciones de Van der Waals son pequeñas, la energía es baja, pero en términos de cuando son infinidad de moléculas las que están interaccionando, esta cantidad de energía se vuelve considerable. Puede ser tan considerable la cantidad de energía que mantenga estas moléculas unidas, que por ejemplo, si ustedes van al súper y compran aceite líquido, pues el aceite está en forma líquida gracias a las interacciones de Van der Waals. Pero si en lugar de comprar aceite, comprasen manteca, el estado semisólido de la manteca es gracias a las interacciones de Van der Waals. Pero si compras mantequilla o margarina, si ya es un sólido, el que esas sustancias estén en estados sólidos es gracias a ¿qué? A las interacciones de Van der Waals. Y por lo tanto, todas estas sustancias, toda esta materia, los aceites, las margarinas, las mantecas, etcétera, pues en términos mundanos son monumentos a las interacciones de Van der Waals. Preguntas. ¿No hay preguntas? Diría que no. Yo sí, profe. Sí. Yo, Comando Campos. Sí, Manuel Campos. En el gráfico que tiene ahí, la parte negra significaba
fuerzas de repulsión Ajá, correcto. y Fuerza- la zona sombreada de amarillo. es eh, también de repulsión. De repulsión ok. y tienes la parte sombreada de azul. Ajá, la que está en medio de las dos Ajá. moléculas. Entonces, son energías de atracción y es muy pequeña con respecto a las de repulsión. Entonces, tienes zonas de repulsión y una vez que pasas esa zona de repulsión, que es muy ligera, entonces tienes la zona de atracción, entonces ya se unen los átomos, pero si quieres seguir más allá, la cantidad de energía aumenta y entonces tendríamos ahí fuerzas de repulsión muy elevadas. Porque no puedes combinar, o bueno, sí puedes combinar pero dos átomos, pero requerías una cantidad de energía impresionantemente alta. Entonces, esta parte sombreada, pues ahora sí que yo bastante bien, ¿no? Con las esferitas que dibujé. Sí, esa es la zona de interacción. Y esas zonas de interacciones, pues bueno, las tenemos aquí en los ácidos grasos. Entonces, cada una de estas esferitas que ven aquí, en la parte sombreada de amarillo, ¿sí lo ven? Entonces tenemos el carbono y tenemos los hidrógenos, son esferitas. Y cada una de estas esferitas, el carbono y el hidrógeno, pues va a interaccionar con otras esferitas de otros ácidos grasos que están a su lado. Entonces, si lo contabilizamos aquí, pues depende del tipo de alcano que tengamos, de 16, 18, 15, 14 carbonos, y esos con sus hidrógenos, cada uno tendría 2, ¿no? Y el último 3. Entonces, si son 14 por 2, ¿cuántos son? Son 34, más los 14, pues ya son, no, 14 por 2 son 28, más 14, ¿cuánto es? 42, ¿no? 42 y uno extra, 43. Ahí tienes. Entonces tienes 43 esferitas participando en este tipo de interacciones, ¿no? En el caso de que sean 14 carbonos. 43 esferitas, pero algunos tienen 15, otros 16, otros 18, y entonces todas esas esferitas van a estar interaccionando entre sí y contribuyendo con esas energías de interacción de Van der Waals a la estabilización del sistema, en este caso las micelas, o en el caso de los aceites, el estado líquido, o en el caso de las mantecas, el estado sólido, en el caso de las margarinas y la mantequilla, su estado sólido. Pero al mismo tiempo son suaves, que es lo que conocen, ¿cómo se llaman los físicos? Y llaman materia suave. ¿Materia qué? Ya seguramente han oído hablar de esto porque ya llevan algo de tiempo en física. ¿Materia qué? Blanda. Entonces hay áreas en la física que estudian esta materia suave o esta materia blanda. En inglés sería soft matter. Y hay revistas especializadas de materia blanda o materia suave. Entonces la suavidad de esa materia, a ver, ¿qué productos en la casa tenemos que sean suaves? Pues todos los cosméticos, ¿no? Los que se untan, las cremas, las pomadas, etcétera, los shampoos. ¿Es materia qué? Materia suave o materia blanda. Los jabones, materia blanda, materia suave. Y esa suavidad viene dada por las interacciones de qué? De Van der Waals. Porque aunque tienen fuerza, finalmente pueden deslizarse entre sí y eso genera la suavidad de la materia. Interesante, ¿no? O sea, no es dura. ¿Es materia qué? Suave. Como la canción. Bien, preguntas. ¿Y qué hora se acaba nuestra clase? A las 11. A las 11. Siempre nos hace falta tiempo. Bueno, si no hay preguntas sobre la interacción de las micelas. Lo mismo con los liposomas, pero eso lo verán ustedes, o lo veremos en su momento cuando veamos liposomas. Forman sistemas donde la parte interna es medio acuoso, después tenemos la bicapa,
una bicapa, donde tienes una parte polar y otra no polar, y la parte interna es no polar, y después la otra capa que es polar, las cabezas polares. Ok, y entonces todas estas interacciones tipo puente de hidrógeno, Van der Waals y otras que conocemos como interacciones electrostáticas, pues son interacciones débiles. Bueno, aquí tenemos esto que son interacciones débiles. Son interacciones débiles. No, debí haber dejado el anterior. ¿Para qué complicarlo? Son interacciones débiles, aunque esté feito. Son interacciones débiles. Y todas las interacciones débiles contribuyen a la estructura de todas las moléculas que tenemos en nuestro cuerpo. Puentes de hidrógenos, interacciones electrostáticas, tipo iónicas, entre moléculas cargadas positiva y negativamente. También tenemos interacciones de repulsión cuando las cargas son idénticas, positiva o positiva, negativa negativa. Y tenemos las interacciones débiles, que son interacciones hidrofóbicas. Entonces, en el caso de las interacciones débiles, son como cuando hay una pelea en las, ¿cómo se llama? En los barrios. No son machos, pero son muchos. Y eso hace la fuerza. Y pues bueno, son débiles, pero como son muchos, pues esas interacciones hidrofóbicas pues son fuertes, como ya lo describimos. Y participan en la interacción de infinidad de moléculas y en la estabilización también de todas las moléculas, de todas las proteínas y de las bicapas, las membranas, etcétera, etcétera. Entonces, las interacciones de Van der Waals son importantísimas aquí. Ok. Y nos quedan 2 minutos. Ok, no voy a entrar a propiedades coligativas, que sería el próximo tema, y la fuerza osmótica. Entonces, hasta aquí, si hay alguna duda, pues bueno, vamos a resolverlo con el tiempo que nos queda. ¿No? Bueno, todas estas interacciones son importantes en la biología. Y siempre las debemos de considerar cuando estemos estudiando la material biológico, las biomoléculas. Pueden ser fuentes, por ejemplo, con el DNA. Tenemos organismos que son extremófilos. Entonces, la doble hélice se mantiene estable a temperaturas de 110 grados, 105, 95, 100 grados. Alrededor de esas temperaturas elevadas, la doble hélice pues, es estable. Y desde luego estos extremófilos tienen proteínas que a esa temperatura son estables. No las puedes cocinar a 100 grados. No los puedes meter en la olla express y cocinarlos porque pues, te resisten bastante bien estos microorganismos extremófilos. Y también, pues, así como hay extremófilos, termófilos, pues, tenemos los psicrófilos, los que les encanta el frío. Y eso, si sacas sus proteínas y los pones a 25, 30 grados, pues ya se deshacen, se desnaturalizan. Y su estabilidad máxima pues está a temperaturas más bajas. Y es ahí donde participan ese tipo de interacción. Entonces, por ahí podemos tener una correlación en cuanto al tipo o el número de interacciones fuertes que podemos tener en determinadas estructuras. Por ejemplo, en los extremófilos yo esperaría encontrar muchas más puentes de hidrógenos entre los nucleótidos. Por ahí tenemos nucleótidos que establecen 3 puentes de hidrógenos y otros 2. Por ejemplo, la adenina-timina son 2, citosina-guanina son 3. Y los extremófilos se caracterizan por tener una mayor proporción de guanina que de adenina-timina. Y esto pues los hace ser al DNA, a la doble hélice, los hace ser más estables. Lo mismo con sus proteínas. Esperaríamos encontrar más puentes de hidrógenos en la estructura de las proteínas de estos organismos. Sí. Y ustedes podrían estabilizar proteínas, moléculas, quitando aminoácidos que contengan estos grupos que puedan formar ese tipo de interacciones. Por ejemplo, las enzimas, los sitios activos de las enzimas generalmente tienen ese tipo de
de interacciones iónicas, de atracción o repulsión. De esta manera van acomodando al sustrato en el sitio activo, lo acomodan, lo van acomodando, lo agarran de un lado, lo van moviendo del otro, ponen la cabecita aquí, la mano por allá, lo acomodan y después llevan a cabo la reacción. Y en ese acomodo, pues bueno, también tienen que ver los puentes de hidrógenos como anclas en las interacciones. Bien. Y las interacciones hidrofóbicas, pues también tienen que ver, como son suaves, pues sirven para deslizarse, literalmente como la palabra lo indica, suavemente, en un hueco en el sitio de unión, ¿no? Entonces es interesante esta parte de las interacciones. Bueno, ya me pasé. No hay preguntas, ya sé que no. Entonces nos vemos la próxima clase. Y no hay tareas. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe.